a Sabrina Marcucci, que está aquí en el estudio con nosotros. Sabri, gracias por la visita. Te voy a acercar un poquito. Sí, esto, bueno, ahí gracias Gonza, gracias Caro por la invitación. Bueno, qué datos. Bueno, sí, viste, un montón. Bueno, hay que decir además que Sabrina, además de psicóloga, es subsecretaria de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia. Sabrina, más allá del informe, seguramente habrás leído un poco, pero además estás permanentemente involucrada con el tema. ¿Qué es lo que vos estás viendo de, no sé, si llamarlo cambios o tal vez una profundización de algo que ya se veía viendo hace tiempo? Hay un dispositivo que tiene la MUNI trabajando con pibes hace bastante, pibes digo, que van a las escuelas, sí, y qué sé yo, hace mucho tiempo, y eso tal vez también te da, aunque sea, viste, una especie de termómetro a partir también de tus conocimientos y de tu cargo. La vida. Pero claro, bueno, pero tu posibilidad también de estudiarlo, sí, de verlo como analista, digamos. Sí, totalmente. Bueno, es un poco complejo el escenario en su conjunto. Vos recién decías, bueno, parece que a nadie le importa la salud mental, o sí, digamos, sí importa. El tema es que de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, en qué condiciones se da, claro, y si es un tema netamente clínico, digo, esos datos de ese informe que está bastante bueno, un poco lo que hace es, bueno, marcar la prevalencia de la sintomatología clínica que se puede ir viendo en el 1 a 1. Ahora, el tema de la salud mental no es un tema solamente clínico, claro, ¿no? La salud mental no se resuelve puertas adentro de un centro de salud, de un hospital, de una prepaga, digo, no pasa, y pasa por cómo vivimos, cuáles son las condiciones, si llegamos a fin de mes, si tenemos para comer, si no tenemos para comer, digo, la precarización de la vida incide en las condiciones de vida, por supuesto, y eso impacta de forma directa en la salud mental, o potenciándola cuando las condiciones están buenas, o denigrándola lentamente, como está sucediendo hoy. Digo, claro, un poco esto que decís en relación a un segmento de la población que es el segmento más vulnerable, que tiene que ver con las infancias y las adolescencias. Bueno, ¿qué mundo le estamos ofreciendo como adultos? ¿Cuáles son las condiciones de vida? ¿Cómo se construyen los lazos sociales? ¿Dónde se produce el encuentro? El informe dice algo que el 97,91% usa redes sociales, sí, ¿no? De ese estudio que se hizo cerca de 2025 cuestionarios autoadministrados. Uno solo contestó de Tierra del Fuego, cuando uno ve el desglose de la cantidad, una sola persona lo contestó acá. Pero más allá de la representación en relación a nuestra provincia, la verdad es que uno de los datos que da es que la principal sintomatología es la ansiedad. Bueno, cuando uno ve la cantidad de horas que pasan por ahí los adolescentes en las redes sociales y los adultos también, que es un instrumento de trabajo, digo, es la manera también de estar con otros. El tema es cuando eso se vuelve lo único, ¿no? Por supuesto que genera muchísimos niveles más de ansiedad, aislamiento, más tiempo en soledad, aunque virtualmente estemos produciendo un encuentro con otros, bueno, y así, etcétera, etcétera, en relación a la sintomatología. Yo creo que acá lo que tenemos que hablar es más que nada son en las cuestiones estructurales, ¿no?, de la sociedad, en qué momento nos encontramos como sociedad y qué mundo le estamos ofreciendo a nuestras adolescencias que están hablando, digo, como pueden. A veces se habla actuando. Recién decía Caro antes de salir al aire esto que está pasando después del suceso en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, ¿no? Que hace casi 2 meses pasó. Las pintadas. Las pintadas en todos los colegios, en toda la Argentina, ¿no? Estos retos virales que se empiezan a construir. Y qué respuestas damos como adultos, ¿no? Hay muchas cosas que se han dicho en las últimas semanas, y por ahí me parece que lo más importante es que podamos por lo menos reflexionar acerca de esto que les está pasando, porque la escuela no es una burbuja, ¿no? La escuela es un ámbito donde se expresa la sociedad y la comunidad. Tal cual. Las familias, los docentes, digo, todos tenemos y todas tenemos familiares que están transcurriendo algún ámbito educativo, ya sea de nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario, digo, la educación nos atraviesa en el conjunto y desde ahí, bueno, empezar a pensar qué es lo que está pasando
Me parece que eso es muy importante. Lo que pasa es que también hay un tema de priorización, como que de repente se desdibujó eso. El lugar donde se da la educación, donde los chicos también reciben, muchas veces es un lugar más de contención que por ahí de educación, en muchos aspectos, depende de cómo vengas de tu casa. Sí. Y de repente el docente también está buscando priorizarse, porque necesita que le paguen, porque necesita que lo contengan. Se ve también un exterior en donde cada docente hoy cada vez pide más docentes auxiliares, porque este chico tiene TEA, porque este chico es problemático, porque este me lo trajeron de otra escuela porque pegaba. Entonces, todo eso como que hay como también un acorralamiento de parte del educador, o por lo menos que es lo que manifiestan, y de repente se pierde el foco, que es como, ¿por qué este pibe estaba pegando? Bueno, está eso, el pará me parece que es algo fundamental para poder pensar. Digo, la sociedad está cada vez más violenta, ¿no? Discursivamente, simbólicamente y en el plano de lo real. Digo, la violencia es tangible todos los días y las infancias y las adolescencias no están exentas de esa violencia que vivimos. Digo, lo vemos en discursos de nuestro presidente, lo vemos en lo cotidiano y empieza a suceder algo que estos discursos de odio, como se conocen, no son solamente palabras, ¿no? Construyen realidades, habilitan prácticas, nos permiten denigrar determinadas cualidades de determinada población, digo esto que vos decís, o etiquetar fácilmente por alguna característica particular, ¿no? Entonces, cuando uno inmediatamente etiqueta o responde rápidamente a algún tema que nos genera incomodidad, angustia, digo, no siempre sabemos qué hacer, ¿no? Esto, vamos a tomar el ejemplo de lo que sucedió en San Cristóbal. Se publicó un ensayo muy interesante, no recuerdo ahora la autora, en el portal de Anfibia, que bueno, como esquematizaba las respuestas, ¿no? Sí. Frente a una situación de profunda angustia, digo, que un adolescente mata a otro adolescente en un ámbito educativo. Bueno, la culpa la tiene el pibe porque tiene un problema de salud mental, la familia porque no está, la escuela porque no lo vio, los compañeros porque le hicieron bullying y así, ¿no? Como que uno puede hacer una cadena de responsabilidades y culpabilizar como primera respuesta. Y vos dijiste recién, Caro, algo que es, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? La respuesta inmediata es etiquetar. La respuesta inmediata del sistema educativo tiene que ser poner solamente soportes y no tratar de pensar de qué manera podemos acompañar aquello que está sucediendo. Digo, porque aquello que le sucede a ese pibe adentro del ámbito educativo es lo que le sucede en la casa, es lo que le sucede para llegar a la escuela, al tomarse el colectivo o el Uber. Digo, es lo que nos sucede a todos. Digo, por eso en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Claro. Es como que hay una lógica de que cada ámbito le quiere echar la culpa al otro ámbito. Totalmente. Sí, y eso también se ve todo el tiempo y también se ve en los equipos que trabajan tanto en el sector privado como público, ¿no? Pareciera que los únicos equipos que trabajan es en el que uno pertenece, ¿no? Claro. Y el otro no hace nada. Claro. Eso se escucha todo el tiempo y es una práctica totalmente habitual. Denostar lo que el otro está haciendo. Nosotros necesitamos pensar lógicas transversales para poder promover la salud mental. El informe decía, bueno, hay que construir mensajes propositivos para no seguir diciendo, bueno, que está todo mal, claro. Que sí, está todo mal. Digo, desde la realidad hay que empezar a construir las soluciones y las alternativas. Lo que pasa es tipo el mirar, bueno, pero ¿qué está bien? Démosle un poco de bola también. Claro, uno puede construir mensajes y ahora están súper de moda y los tenemos al alcance del celular todo el día, cómo tenemos que vivir saludablemente, qué tenés que comer, cuánto tiempo tenés que meditar, bla, bla. Digo, discursos no, yo sí te miro. 100% individualistas y que solo dependen de vos, ¿no? Y no solo depende de vos estar bien, depende de toda la sociedad. No hay manera de poder desarrollarse en una sociedad que está rota. Uh-huh. Entonces, ahí me parece que sí, es como que vamos de lo general a lo singular, pero es un ejercicio que creo que hay que empezar a hacer, o tenemos que reforzarlo, no empezar porque lo estamos haciendo todo el tiempo, pero sí es necesario poder poner en valor
qué es lo que tenemos, cuáles son las discusiones que tenemos ganadas y cuáles son las estrategias que nos podemos dar. En un escenario donde obviamente no necesitamos menos derechos, necesitamos más Estado, más políticas públicas. Digo, se está discutiendo la modificación de la ley de salud mental con un proyecto. ¿Tenés algo leído ahí de cómo viene la mano? Sí, bueno, viene como viene viene el gobierno. Viene como viene el gobierno, digo, culpa. No decepciona. No, o sea, en eso son coherentes. O sea, no le podemos negar la coherencia interna que tienen. No hay sorpresas. No, de ningún tipo. Y la verdad es que no es una ley, por supuesto, tiene que ayornarse a la realidad. Pero nosotros tenemos una ley de salud mental que ha sido modelo en perspectiva de derechos y protección de derechos. Ahora la ley no se sustenta en la letra, se sustenta con el financiamiento para los ejecutivos. Claro. Hay una cuestión de la fragmentación del sistema de salud que es así, y que no hay inversión pública en cuestiones de salud mental. Entonces el esquema de financiamiento está vigente y nosotros no tenemos la capacidad de dar respuesta. Digo, nosotros, la Argentina, la internación compulsiva no va a resolver el problema. Lo que necesitas es mayor inversión, lo que necesitas es construir espacios que posibiliten los proyectos de vida de las infancias, de las adolescencias, de los adultos. Digo, sin eso no hay manera de poder pensar la salud mental, digo. Claro. Sabrina, estamos con Sabrina Marcucci, psicóloga, subsecretaria de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia. ¿Se le da poca importancia a los grandes mensajes de una sociedad? Estoy pensando, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, que me parece que el espacio de Javier Milei tiene algo de eso, que es como no llega el que no quiere. No junta guita el que no le pone lo suficiente. En el caso del pueblo, en el caso de los norteamericanos pasa mucho esa sensación o esa idea que ellos tienen, no es una sensación de que ellos son un pueblo elegido por Dios. Entonces, como son el pueblo elegido, de alguna manera es como ellos tienen, bueno, entonces si yo tengo una camioneta con determinado rodado, no sé, Sí. es porque, y vos no, es porque yo hago lo que tengo que hacer y vos en cambio no. Dejando de lado tal vez condiciones objetivas materiales que se dan, se le da poco valor a esos entramados casi culturales que tiene un país a la hora de entender cómo afecta eso a la salud mental. Digo, si vos sos pobre porque Dios no te eligió, o porque no te esforzás lo suficiente, y capaz que estaba viendo datos hace un ratito, publica Clarín, el pluriempleo sigue en niveles récord en Argentina. El 12,2% de los trabajadores tiene más de una fuente de ingresos. Las cifras apenas menor al 12,4% de 2024 se mantienen entre las más altas desde el 2016. Se concentran en adultos de 30 a 65 años. O sea, estamos teniendo que trabajar un montón para poder llevar el pan a la mesa. Bueno, pensá cómo te sentís vos. Digo, cuando laburás 14 horas, de lunes a sábado, o salís de tu trabajo, lo vemos acá, ¿no? Sí, claro. Salís de tu laburo formal, digamos, que ponele que si tenés la suerte de tenerlo, y después te vas a hacer Uber, ¿no? Y a tu casa, ¿cómo llegas? Llegás hecho mío. Homero está cansado. Homero está cansado, claro. Come y se quiere acostar. No hay más. ¿Qué tiempo de calidad le puedes dedicar a tu familia? ¿Qué tiempo de calidad te puedes dedicar a vos? Digo, en esto de construir discursos meritocráticos, ¿no? Mirémonos el ombligo un ratito. ¿Cómo llegas? Roto. No tenés energía, no tenés disponibilidad anímica para poder compartir algo con tu familia. Bueno, el pluriempleo genera todo eso. Digo, las crisis económicas construyan esos escenarios. Yo tengo un dato acá que de un informe muy interesante que se publicó en marzo de este año del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que habla de la crisis del sistema de salud mental desde el periodo 2019-2025. Dice la organización, estos datos de la Organización Mundial de la Salud, dice, a partir de la pandemia aumentó un 25% la prevalencia de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Por los factores sociales, por un estrés crónico que produce las crisis económicas,
por las dificultades en la construcción de los lazos con otros, digo, el encuentro. Ayer me juntaba con una amiga y me comentaba que, bueno, que es re difícil encontrar, conocer a alguien, digo, la generación nuestra, más 40, que están solteros y solteras, les está costando un montón conocer gente, ¿no? Como, no saben cómo conozco a alguien, digo, cómo construyo un encuentro, cómo genero una instancia de diálogo. Bueno, todo eso es como una sumatoria de situaciones. Y en esto que vos decías, Gonza, que me parece súper interesante, cuando todo esto que está sucediendo tiene que ver con estructuras mucho más amplias, estos que decías, ¿no? De, bueno, la admiración que tiene este gobierno de turno en la Argentina en relación al país anglosajón, ¿no? A Estados Unidos. Donde, bueno, solo los elegidos llegamos, ¿no? Claro. Pero eso es como la ley de la selva, se salva el que más fuerza tiene, digo, ¿no? Y también es una política bastante capitalista. Es sumamente capitalista. Y que justamente esto está vinculado con esto que decís, que no lográs conocer a otra persona, porque justamente se potencia el individualismo. Sí. Entonces, de ahí después queda todo ahí en esto de, bueno, inclusive hasta han salido publicaciones de gente que por ahí empieza como a armar una especie de listita de, bueno, charlemos, pero tenés auto, pero tenés donde vivir, te valés por vos mismo, o sea, son un montón de cosas que es como o sea, eso, y la parte humana que quedó de lado. Sí, de lado, y que un poco esto que decían, en sociedades capitalistas donde hay gobiernos liberales, neoliberales que impulsan y construyen estos discursos que ojalá sean solamente los meritocráticos, sino que son totalmente dañinos para determinados segmentos de la población, que son discursos de odio, que son discursos violentos, que buscan aniquilar y sobre todo disminuir las posibilidades de que la expresión sea heterogénea, digo, que la gente, no, todos somos distintos en algún punto, entonces es imposible construir una única tendencia, ¿no? Esto, bueno, vos sos pobre porque querés, ¿no? Porque te tenés que forzar, ¿no? Bueno, qué sé yo. Pienso en Adorni, ¿no? En lo que estuvo pasando. Bueno, claro. O sea, le siguen saliendo cosas. Claro, no paran de salirle cosas. Y es un tipo que de repente tuvo un montón de posibilidades, ¿no? Así de la noche de la mañana a la noche, el tipo tiene todo. Pero me parece en algún punto que eso es un síntoma de época, que está obviamente magnificado por lo que sucede en la virtualidad, en las redes sociales. La pandemia, digamos, vino a acelerar una tendencia mundial, ¿no? Esto no es solamente producto de la profunda crisis de la humanidad que tuvimos con la pandemia. Esto aceleró un proceso que ya tenía una tendencia. Claro. Y obviamente se magnificó, y lo que sucede en las redes sociales y en lo que nos sucede en el 1 a 1 que tenemos con la pantalla, yo le decía en otra nota, es para los y las adultas, para acompañar a las infancias y adolescencias, es por momentos una batalla perdida. Nosotros incorporamos ese recurso a nuestra vida y los pibes y las pibas también se encuentran mucho más naturalmente allí, sí, ¿no? En las redes sociales. Entonces, sí, es muy difícil decirles suelten eso cuando vos lo tenés todo el tiempo en la mano también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay algo de la coherencia. Por eso digo, si Homero llega cansado después de laburar como un burro, y está su hijo y vos también tenés ganas de procrastinar un rato porque produjiste todo el día, y bueno, con tu hijo, ¿qué haces? Claro. ¿No? Claro. Ahí hay un enorme desafío, y es en parar la pelota y poder observar lo que está sucediendo. Y no señalar, digo, esto que hablábamos que sucede en ámbitos educativos, ¿no? Con las situaciones de violencia, tomando el tema de los retos virales, ¿no? Sí, tal cual. No sé si la única respuesta tiene que ser el control, ¿no? No sé si la única respuesta... Yo todo lo que vi fue policías. Por eso, no Toda sé la respuesta institucional que vi fue reuniones de un político con un cana. Claro. Buenísimo. Y desde el ministerio también el protocolo era que no se paren las clases, que sigamos adelante, que no se dé a conocer en los medios de comunicación. Pero además que la exigencia de sepan que es un delito penal. Sí, ¿viste? Como creyendo que ese mensaje le va a llegar a las adolescencias de nosotros los adultos, diciendo a los pibes, miren, si ustedes hacen esto van a tener problemas con la justicia. Bueno,
Esto que decís, Gonza, y en relación a la modificación de la ley de salud mental que propone el gobierno, es volver a meter la seguridad en ámbitos de derechos, ¿no? Digo, en ámbitos que tienen que ver con las condiciones de vida, ¿no? Yo no tengo una mirada punitivista, en algunas cosas sí soy más rígida, pero no creo que la respuesta tenga que ser el mecanismo de control y la culpabilización, ¿no? Digo, esto va a ser un delito penal cuando entre en vigencia la baja de la ley de la imputabilidad, o sea, los pibes a los 14 años le va a caer el rigor de todo el peso de la ley como si fuera un adulto. Claro. Bueno, totalmente discutible, digo, no comparto en lo más mínimo, sobre todo porque, ¿qué hacemos? Digo, ¿cuáles son las posibilidades? Digo, porque si vos me estás diciendo que si me corro de esta mesa me voy a caer y voy a ser un delincuente, y es un delito, sepan, el discurso que imprime miedo, que busca justamente el control, pero no te estoy proponiendo nada, no estoy generando ninguna estrategia, ninguna política que busque fortalecer los cuidados integrales, es matar una sociedad, digo, es aniquilar. En la Argentina nosotros tenemos antecedentes de programas que han cambiado la posibilidad de vivir mejor para un segmento de la población, digo, no sé. Bueno, desde la universidad pública y gratuita, la educación pública y gratuita. En unos días tenemos la marcha federal para que den cumplimiento a la ley de financiamiento universitario. O sea, que ha sido, a mí me ha permitido estudiar, digo, y tener un título y poder vivir de lo que me gusta, de lo que me formé, como millones en la Argentina, ¿no? Hoy en la Argentina, de todos los programas que lo que buscan es construir equidad en el acceso a los derechos, solo quedan vigentes 4 de 50. Claro. Wow. Si estábamos complicados, vamos a estar mucho más con pero esto. por supuesto, porque no hay posibilidad. Esto que vos decías, abandono. La mirada al norte, ¿no? Como aquello que es lo que el modelo a seguir, o sea, nosotros necesitamos igualar los pisos, cómo acceder. Claro. No empezamos todo desde el mismo lugar, y este es el mundo que le estamos ofreciendo a nuestras infancias y adolescencias. Y además después les exigimos que estén a la altura de las circunstancias y no tener la disponibilidad del mundo adulto para poder acompañarlos. Entonces, cuando no está la disponibilidad de ese tiempo, aparecen otros recursos. Sí, ahora vos teniendo esta visión dentro de la subsecretaría, ¿cómo actúan y cómo también enfrentan este tipo de casos y articulan con varias instituciones, en este caso el Ministerio de Educación, algunas escuelas, porque ahora está todo también junto, ¿no? Inclusive algunas cuestiones de género. Hay una mirada, hay una idea de, a pesar de todo, ¿no? De cómo pisa fuerte este gobierno nacional y lo que venimos hablando, para que no suceda nada de esto, para que no se dé a conocer, ¿cómo lo vienen afrontando? Bueno, nosotros seguimos apostando a la construcción en y con la comunidad. Digamos, nosotros somos un equipo de trabajo que hace ya más de 11 años venimos impulsando la mirada de la salud mental dentro del ámbito municipal, que no existía, esa fue una decisión del intendente. He tenido la suerte de estar siempre en ese equipo y continuar en ese equipo pensándolo, así que para mí es más que, no es solo un voto de confianza, sino que es un enorme orgullo poder ser parte de ese proceso dentro de la municipalidad. Y como seguimos apostando la mirada de la promoción en el acceso a los derechos, lo que hemos pensado con el equipo de la Secretaría y la Subsecretaría puntualmente es una campaña de salud mental que se va a llevar adelante a partir del 18 de mayo hasta el 29 de mayo. Son 2 semanas intensivas, donde les ofrecemos a todas las escuelas de nivel secundario, tanto de gestión privada como pública, de la ciudad, una jornada de reflexión y problematización justamente de los discursos de odio en la sociedad. No en el ámbito educativo, sino que los invitamos a nuestro espacio comunitario, que es el CEPLA El Palomar. Vamos a trabajar en 2 jornadas y las escuelas que participen
obviamente entendemos que hay algo que tenemos que garantizar, por ejemplo, el traslado, eso está garantizado, la universidad nos ha aportado su camioneta y otros más que van a ser socios adherentes a esta campaña que se va a llamar Del algoritmo al encuentro. Y lo que busca justamente es eso, es construir un espacio de intercambio con los equipos de trabajo de las escuelas y los pibes y las pibas, donde vamos a estar trabajando netamente discursos de odio y violencia, digamos, y de qué manera nosotros podemos pensar alternativas para acompañar a las adolescencias en lo que suceda dentro de la escuela, entendiendo también cuál es la realidad de los equipos docentes, de gabinete y directivos, ¿no? Sí. Porque también lo que decía, es muy fácil opinar y decir, bueno, no hacen nada. La respuesta no es que todos tratamos de hacer lo mejor que podemos en el lugar que nos toca ocupar, ¿no? Entonces, poder visibilizar el trabajo de otros equipos y poder reflexionar quizás con un equipo que tiene un equipo interdisciplinario que se dedica a la salud mental hace muchos años, bueno, quizás podamos pensar algunas alternativas y construir algunas referencias que no solamente sea activar los protocolos ante situaciones de urgencia. Claro. Eso está bien porque hay que tenerlo. Sí, pero tiene que haber no es lo único. Que sea, claro. No es lo único. Sí necesitamos poder parar la pelota y sí necesitamos producir espacios donde nos encontremos a pensar. Eso no quiere decir que de ahí vamos a salir con la solución y que nos iluminamos todos. No, pero al menos vamos a trabajar en la reconstrucción de los lazos sociales y vamos a generar una jornada de 3 horas donde tanto los equipos que trabajan en esa institución educativa como esos estudiantes vamos a poder convivir en un espacio y reflexionar sobre lo que está pasando y escuchar, ¿no? Nosotros necesitamos poder escuchar qué es lo que les pasa a los pibes y las pibas. Antes estaban haciéndole una nota a Victoria Boto, una legisladora de la provincia. Sí. Ella está impulsando una ley de salud mental adolescente en la cual estoy trabajando, acompañando, ¿no? Desde mi rol profesional, y coordinamos grupos con adolescentes, tipo focus group, ¿no? Donde, bueno, tratamos de ver, de escuchar a ver qué es lo que piensan que es la salud mental para ellos. Digo, hay algo ahí de la gestión de las emociones que se escucha un montón, ¿no? Como que está bueno, porque un poco es de lo que hablan, no es lo único. Y la verdad que es necesario. De los resultados que estuvimos sistematizando del año pasado, casi el 85% de los pibes y las pibas no tienen adultos con quien hablar. La referencia está ausente. Y bueno, pero la referencia está ausente ¿por qué? En muchos casos. Por el cansancio, por el pluriempleo, por la imposibilidad de resolver cuestiones básicas de la vida. Entonces no hay adultos disponibles, ¿no? La disponibilidad del tiempo es lo que marca profundamente los efectos en la vida adulta, ¿no? Cuando uno está en la infancia y en la adolescencia presente como adulto, hay como mayor posibilidad de gestionar recursos, ¿no? Claro. Sabrina, nos quedamos sin tiempo. De todas maneras, es interesante la convocatoria que van a hacer a los colegios secundarios, así que seguramente estaremos atentos para colaborar también con esa difusión, porque todo lo que tenga que ver con dar una mano en esto que llamamos salud mental, pero que es tan amplio también, siempre estamos a disposición. Gracias a vos por venir a visitarnos al estudio. Gracias a ustedes por la invitación. Sabrina Marcucci, psicóloga, subsecretaria de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos de la